Y si tenemos buena imagen, Lola, hola, buenas noches. Ericitare Gae, buenas noches. Alfonso Zapata, en Perú. Lupis, saludos de Tijuana, 905. Alberto, hola, buenas noches. Manuel Ángel Agüero, buen día, desde Lima, Perú. Sagitario 1977, hola, buenas noches. Daniel Hit. Al parecer había mucha gente esperando porque esto ha crecido con una rapidez tremenda. Alfonso Zapata, no, me levanto a las 5 de la mañana, como siempre hemos tenido problemas con la cámara, con el sonido, el software que tenemos la verdad es que no funciona nada bien, estamos a ver si podemos solucionarlo, pero cada vez que tenemos que hacer la instalación la verdad es que es un sufrimiento. David Hernández parece, hola, buenas noches. Gela Domínguez, Elizarras, buenas noches desde México. García Eligio, buenas noches. Hola, Alfonso, Alfonso Zapata, ya lo he saludado. Carolina Cortés, Serpicero desde Chile. Starlight desde Guadalajara. Lucía, buenas noches desde Bolivia. Nelvis Sonia Mansilla, coordinadora pedagógica, hola. Alberto, se escucha y se ve perfecto. Magdelien, buenas noches desde Miami. María Paulina. Liliana Flores desde Xalapa, Veracruz. Lola, excelente imagen. Bueno, yo, como siempre os digo, transmito desde España, Asturias. Asturias está en el norte de España, es una provincia muy bonita, muy verde, es parecida así por clima al sur de Chile. CIA, buenos días, buena noche desde México. Carlos Ramón Plaza, saludos desde Lima, Perú. Lili70, hola Lili, ¿qué tal? Canadá, hola desde México. Ana González, bonita noche desde la Ciudad de México. Aquí son las 11:07, aquí en España son las 6:07. Marcela Barreras, saludos desde Houston. Manuel Valencia, buenas noches, Dios lo bendiga, bendiciones. María Guerra, hola, María de Denver. Bueno, se va juntando bastante gente, estoy haciendo un poquitín de tiempo para que todas las personas que estén interesadas se vayan incorporando. Ya sabéis que van apareciendo los avisos en la pantalla de las personas y tienen ahí unos minutos para poder incorporarse. Marleni Grande, buenas noches desde Perú. Graciela Eligio, me gusta mucho su programa, gracias por el aporte. Aquí ahora en esta época estamos en invierno, ayer y hoy la verdad es que estamos teniendo buen tiempo, estamos en 17, 18 grados de temperatura a mediodía, de momento no llueve, aunque tuvimos la semana pasada con muchísima lluvia. Lili70, eres asturiano, Vicente, no sabía, somos los dos del norte, yo de Euskadi. Bueno, yo estuve este fin de semana en Vitoria, que estuve corriendo una media maratón, o sea que por ahí anduve por el País Vasco. Saludos. Gustavo Ramírez, buenas noches, don Antonio, desde California. José Alberto Sober Vidaña, saludos, querido Antonio, desde Durango, México. Michelle Kelly, buen día, hola Michelle. Alonso Esteban, buenas noches maestro, gracias por sus vídeos sobre los narcisistas. Me suena de alguien que me estaba destruyendo. Saludos, bendiciones desde Lima, Perú. Gustavo Ramírez, en California son las 9:09. Bueno, yo creo que ya se va juntando bastantes personas. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es cómo los narcisistas provocan el daño en sus víctimas.
Fundamentalmente, el efecto que el narcisista provoca en las personas que le rodean es una tremenda incertidumbre y un tremendo dolor por todas las manipulaciones y todas las maniobras que realiza el narcisista, simplemente porque se trata de un sujeto con una autoestima muy baja y que trata permanentemente de imponernos sus criterios, sus ideas, y que trata de sobresalir por encima de todos. Para lograrlo termina causando un enorme daño en las personas que le rodean, y cuanto más cercanas son, cuanto más próximas, mayor daño provocan. Brevemente voy a indicaros un poquitín cómo es la dinámica, por si, bueno, la mayoría ya son conocidos de aquí del canal, pero lo que hacemos es que hago una pequeña exposición al principio sobre un tema cualquiera relativo a las personalidades tóxicas, y después ya pasamos a contestar las preguntas. También vosotros podéis expresar vuestras opiniones a través del chat. Lo único que pedimos es que nadie moleste a otras personas, que todo el mundo sea respetuoso con todo el mundo. Sabéis que a mí no me gusta censurar ni borrar comentarios, así que por favor no repitáis constantemente. Ya estoy viendo aquí un comentario que se está repitiendo cada pocos segundos. Evitarlo en lo posible, porque si no, al final lo que tenemos que hacer es bloquear a esa persona. Entonces, por favor, evitar o hacer comentarios inadecuados para lo que es la finalidad del canal. Bueno, ya dicho esto, vamos a ir pasando a tratar el asunto este del que íbamos a hablar, que se trata, como os indicaba, de cómo son esos daños que causa el narcisista, ¿no? Fundamentalmente, el principal daño, aparte de daños económicos o daños físicos u otro tipo, lo más habitual es el daño emocional, la manipulación emocional en realidad. El narcisista dispone de una gama enorme de manipulaciones, de formas de presionar emocionalmente a las personas que le rodean, tanto a sus víctimas directas como también para manipular y manejar a los monos voladores, a sus lacayos, a esas personas que le rodean y que terminan cumpliendo las órdenes que él impone o que él quiere hacer cumplir, ¿no? Que generalmente están enfocadas en hacer sufrir, en dañar a esas víctimas a las que quiere perjudicar. Es muy importante saber identificar esas manipulaciones, saber identificar esa forma de actuar que tiene el narcisista, porque eso es lo que nos va a explicar o nos va a definir claramente ante quién nos encontramos, ¿no? No es lo mismo mantener una relación con una persona normal, una relación afectuosa, en donde de vez en cuando surgen roces. De vez en cuando es posible que haya pequeñas manipulaciones que todos cometemos, porque muchas veces para conseguir aquello que deseamos, a pesar de que no tengamos ningún trastorno, hacemos pequeñas manipulaciones, pero eso no se puede comparar con el grado de daño que provocan las manipulaciones o la mala intención que tienen las manipulaciones del narcisista, ¿no? Especialmente a medida que se va creando una proximidad con este personaje, a medida que uno está más cerca de él, ya sea en el mundo laboral, por ejemplo, un compañero de trabajo, un subordinado de un jefe determinado, la pareja, el hermano, en la medida en que vamos estando más cerca del narcisista, los daños que provocan estas manipulaciones son mucho mayores, porque también él tiene una capacidad más grande de llegar a nosotros de una forma más directa y más dañina. La primera preocupación que debemos tener es cómo poder identificar esas manipulaciones que provoca el narcisista, porque no siempre son unas manipulaciones que podamos decir que son perjudiciales inicialmente, ¿no? Sino que muchas veces llegan a nosotros con una apariencia de amabilidad. Muchas veces parece que están haciendo algo bueno, cuando en realidad lo que están es tratando de manipular, tratando de conducir nuestra voluntad por los caminos que ellos quieren, para que terminemos sufriendo, para que la víctima termine sufriendo esos daños que el narcisista quiere aplicarle, ¿no? Hay fundamentalmente tres tipos de patologías que utilizan la manipulación de forma constante y abusiva, ¿no? Serían los narcisistas,
los psicópatas y también las personas antisociales. En algunas ocasiones se puede dar también con el trastorno de personalidad límite, que también, como tiene ese carácter tan voluble, tan cambiante, que en algunas ocasiones estalle con ira, con violencia y utilice determinados tipos de manipulación, pero fundamentalmente a lo que nos referimos es a narcisistas, a psicópatas y a personajes antisociales. Esos serían los tres perfiles en los que en algunos casos se dan determinados grados de psicoticismo, de esa falta de consideración hacia el bienestar y hacia los derechos y que tienen todos los demás, ¿no? En primer lugar, debemos fijarnos en aquellos síntomas que nos indican que se está produciendo la manipulación por parte de estos sujetos, en este caso que hablamos, los narcisistas, ¿no? El primer síntoma que podemos apreciar, que es un síntoma que, como decíamos antes, puede parecer en un principio un síntoma que no es especialmente dañino, que tiene ciertos rasgos de amabilidad, podría ser el paternalismo. El narcisista siempre trata de crear con la víctima una relación paternal, pero paternal no en el sentido amoroso, en el sentido cariñoso del término, sino en el sentido de diferencia, en el sentido de que se crea una imagen en donde él está por encima y muy amablemente, muy cariñosamente te dice: no, pero es que tú no puedes opinar sobre esto porque no sabes, no, es que tú no sabes, tú no tienes los conocimientos suficientes. Adopta esa actitud de condescendencia y de falta de consideración, en el fondo, que es la actitud que normalmente un padre adopta con un hijo pequeño e incluso a veces equivocadamente adoptamos con nuestros hijos adolescentes. Ese paternalismo hace que se cree un nivel diferente de opinión en donde por un lado está el padre y por otro está la víctima. La víctima de por sí tiene que obedecer y aceptar porque se crea esa relación de superioridad, y eso la verdad es que es, como decíamos, un gesto de condescendencia y de falta de respeto por las opiniones de los demás. Y aunque nos pueda parecer en ocasiones que es una forma de manipulación muy suave, realmente provoca un gran daño en la autoestima. En segundo lugar, tendríamos la tendencia al egocentrismo. El egocentrismo es esa tendencia que tiene el narcisista a considerarse el centro del universo, a que él es el personaje más importante, a que todo depende de él, a que sus intereses son los primeros que hay que tener en cuenta, a que sus derechos son los que hay que privilegiar, a que su voluntad es la primera que hay que cumplir y que si hay que quitar a alguien, hay que quitar a los demás, pero no a él. Que él es el centro de la escena, el centro del mundo, del entorno, y que todas las cosas se miden de acuerdo a la visión y a la escala que tiene el narcisista. En un tercer lugar, tendríamos esa enorme falta de empatía tan conocida de los narcisistas, que son absolutamente incapaces de comprender las emociones o las situaciones que sufre el otro. Hay que tener mucho cuidado con la empatía, porque una de las características que tienen tanto los psicópatas como los narcisistas es que en ocasiones utilizan una empatía oscura o también llamada empatía instrumental, que no quiere decir que tengan empatía, sino que son capaces de aparentar que la tienen. Son capaces de simular haciendo preguntas, se fijan en otras personas que sí tienen empatía, se fijan cómo actúan y ellos lo que hacen es interpretar esa empatía de cara a la persona para que parezca que realmente tienen esa característica. Esto muchas veces puede llevarnos al error de pensar que el narcisista pueda tener ciertos rasgos de empatía, ciertos rasgos de humanidad. ¿Me disculpáis un segundín porque tengo al perro rascándome la puerta? Enseguida. Bueno, ya está, continuamos. El cuarto rasgo podría ser la exclusividad en la relación. La exclusividad de la relación se refiere a cómo el narcisista
va obligando a la persona a que considere que la relación con el narcisista es la más importante y que todas las demás carecen absolutamente de importancia. El personaje, el narcisista, trata de hacer ver por medio de esto que él requiere de un trato especial, que él es superior a los demás, que uno tiene que dedicar el 100% del tiempo a atender al narcisista, que el narcisista tiene que ser el centro de la vida de la víctima y que no va a permitir de ninguna manera que esa víctima se distraiga atendiendo otro tipo de cosas, preocupándose, por ejemplo, en ocasiones del trabajo, preocupándose de unos estudios, obliga a las víctimas a ir abandonando todos esos aspectos para que se centren únicamente en atender al narcisista. Y un quinto aspecto sería el aislamiento que provocan. El narcisista provoca en torno a sí, a las personas que le rodean, un cierto aislamiento, obligan a la familia, o sea, obligan a la víctima a alejarse de la familia, obligan a la víctima a alejarse de los amigos, y lo que trata de buscar con esta manipulación, con estas en ocasiones victimismo que provoca, refiriéndose como no me dedicas el suficiente tiempo, estás siempre pensando en tus amigos, estás siempre pensando en tu familia, en tu madre, a mí no me dedicas tiempo, entre ese deseo de exclusividad en la relación más esa presión para que se vaya aislando socialmente, lo que busca el narcisista es dejar totalmente indefensa a esa persona, dejar potenciar un sentimiento de culpa cuando ocurre cualquier problema. Le dice, claro, si tú todo el tiempo estás preocupado de tu familia, claro, si no haces más que pensar en tu trabajo y descuidas la relación. Y lo que están haciendo es provocar que la víctima se sienta culpable simplemente por estar pendiente de sus propias cosas, por estar pendiente de esas personas que le rodean y no dedicar el 100% de la atención a preocuparse del narcisista, ¿no? Las técnicas que utiliza el narcisista para lograr todo esto que habíamos comentado, para provocar estos síntomas, estas señales en la víctima, son de lo más diversas. La primera y más banal, quizá podríamos decir, son las burlas y las bromas. Cuando el narcisista hace una broma, nunca es una broma inocente. Siempre tiene una segunda intención, siempre trata de establecer un lenguaje determinado, siempre trata de establecer un código en donde uno siempre, la víctima, siempre es el tonto en la relación y el narcisista siempre es el listo en esa relación, ¿no? Hace burla de cualquier tipo de cosas que uno hace. Si uno, por ejemplo, una persona tiene mucha vinculación con su madre o con su padre, perdón un segundo, Si uno tiene un vínculo muy grande con su padre o con su madre, él empieza a hacer burla respecto a esa relación, como diciendo, eres igual que un niño, necesitas a tu madre para todo, ¿cómo es posible que te consideres una persona adulta? Y de esa forma va creando una especie de sentimiento de culpa, una especie de inseguridad en esa persona que al final termina dañando su autoestima. La segunda técnica que utilizan, como comentábamos, es el generar un sentimiento de culpa. En cualquier cosa que ocurra en la relación, rápidamente hacen culpable a la víctima de todo lo que ocurre. Utilizan un sistema comunicativo pasivo-agresivo, de forma que la persona se refugia en esa incapacidad que tiene para hacer frente a los problemas, tiene un cierto grado de indefensión psicológica, lo que hace que asuma todo lo que la otra persona le diga sin cuestionarlo para nada. Otra de las técnicas, el hacer gaslighting, es una de las técnicas más crueles que hay, ya que cuestionan las propias facultades mentales de la víctima. Llega un momento en que la persona no sabe si lo que piensa es real o no es real. Por ejemplo, esto se da mucho en la triangulación,
cuando les dicen, están dejando señales claras de que están triangulando con otra persona, de que están insinuando que pueden estar manteniendo otra relación con comentarios que van haciendo, con pequeñas pinceladas que van dejando, y cuando la víctima reacciona y empieza a acusar al narcisista de que realmente la está o lo está traicionando, enseguida empiezan a decirles que son imaginaciones tuyas, es que no haces más que pensar en tonterías, es que le das vueltas a la cabeza en cosas que no tienen sentido, y hacen dudar a la víctima precisamente de la veracidad de lo que les acaban de contar. O sea que lo que hacen es dudar a una persona de sus propias facultades mentales, que eso es la esencia del gaslighting, ¿no? Hacer creer a alguien que lo que está percibiendo, lo que está sintiendo son fantasías, son alucinaciones. En cuarto lugar, sería generar un miedo al abandono. Esta es una de las cosas más crueles que hace el narcisista, que es que cuando la víctima trata de rebelarse, cuando la víctima trata de poner límites, cuando trata de decirle que no, lo que hacen es amenazarla con que la pueden abandonar. Decirle, ¿con quién vas a ir tú a vivir si te dejo yo? ¿Quién te va a mantener? ¿Quién va a soportar tus manías? ¿Quién va a aguantar tus lloros permanentes? Y de esta forma lo que hacen es crear una enorme inseguridad en esa persona, que termina creyendo que realmente es así, que una vez que el narcisista la deja está absolutamente perdida. Esa creencia es permanentemente reforzada por parte del narcisista. En quinto lugar, es la técnica de aislar socialmente a la víctima. Esta es una técnica que es de largo recorrido, ya que empieza prácticamente desde el principio de la relación, con pequeños comentarios, con pequeñas señales, con pequeñas indicaciones que va dejando caer el narcisista poco a poco. Es que esa persona no me acaba de gustar, es que este amigo que tienes tú es un poco pesado, es que tu padre se mete mucho en nuestra vida, es que tu madre no se calla, vaya mujer. Poco a poco van dejando señales que a medida que va pasando el tiempo se van incrementando, y lo que van provocando es el aislamiento social y absoluto, familiar también, de la víctima, aislándola de cualquier tipo de apoyo, haciendo que quede totalmente indefensa. Cuando una persona no tiene a quién recurrir, no tiene a dónde ir porque se la ha ido aislando, al mismo tiempo, en ocasiones el narcisista también recurre a crear una falsa imagen de la víctima, haciendo comentarios con la familia, con los amigos, respecto a que la víctima tiene problemas, respecto a que está pasando una depresión, respecto a que es una persona muy insegura, y van creando una imagen, por un lado, de ellos como protectores, como personas sufridoras que son capaces de convivir por el gran amor que sienten por la víctima, que son capaces de soportar todos esos problemas que a los demás le cuentan que tiene la víctima, y por otro están dando una imagen de debilidad, de inseguridad de esa persona, de forma que cuando esa persona vaya a decirles a sus familiares, no puedo continuar con este señor o con esta señora, no puedo mantener una relación con esta persona, le van a decir, no, pero si es una bellísima persona, si la que tiene los problemas eres tú, no es él. Él es una persona solvente, es una persona de prestigio, sin embargo tú eres una persona totalmente insegura, porque el narcisista ha ido creando poco a poco esa imagen entre todas las personas que le rodean. Esto forma parte de ese aislamiento social, porque es una estrategia para que a esa persona le cueste comunicarse. Una vez que todo el entorno tiene esa imagen de la víctima, lógicamente no van a creer en ella, y la víctima se va a sentir incomprendida y se va a sentir terriblemente sola. Todos estos procesos de manipulación tienen un efecto devastador en la víctima. Cuanto más estrecho es el vínculo, cuanto más larga también es la relación, cuanto más próxima e interconectada es la relación, mucho mayor es el daño, porque es un daño provocado más directamente. Esto tiene unas consecuencias gravísimas en cuanto que destruye la autoestima, porque poco a poco van haciéndole a la víctima perder el amor propio, perder la asertividad si es que la tenía, perder la seguridad en sí mismo, perder la confianza.
puede llevar incluso a cuestionar la salud mental, especialmente con el gaslighting, ¿no? Que uno llega a dudar de aquellas cosas que piensa, llega a dudar de las personas que le rodean, llega a dudar de uno mismo y sentirse culpable de todo lo que está ocurriendo. Todo este proceso de inseguridades, de baja autoestima, lo que hacen es un círculo vicioso en donde se propicia que ocurran otras formas de maltrato, se llega a aceptar cualquier tipo de situaciones, se produce esta indefensión aprendida que deja a la persona inerme, sin fuerzas para enfrentar absolutamente nada, y aceptando cualquier cosa que se le venga encima como una cosa más que ya hay que soportar y que uno no tiene la capacidad ni la fuerza para hacerle frente. Todo esto genera un enorme sentimiento de soledad en la víctima. La víctima encuentra que no puede amar o no puede confiar en el narcisista, encuentra que tampoco puede confiar en su propia familia, que no encuentra amigos, de todos los amigos que tenía, no encuentra a nadie a quien ir a confiarle todos esos problemas que sufre y tiene un sentimiento enorme de soledad que lo deja devastado, que lo deja en absoluta inseguridad y sin ninguna esperanza de poder salir de esa situación. Todo ello propicia que se anula prácticamente la personalidad, que la persona se va disolviendo, que la persona va desapareciendo y llega a una situación en que la persona termina entrando en un estado de postración y de incapacidad que en muchas ocasiones es lo que provoca el descarte por parte del narcisista, porque entiende que esa persona ya está absolutamente agotada, que ya no puede sacar más suministro narcisista y en muchas ocasiones da lugar al descarte por parte del narcisista. Pero después de toda esta exposición, de todo este daño tremendo que hacen los narcisistas, después de toda este desglose de todos esos pasos que va dando de destrucción de su víctima, lo que podemos preguntarnos es qué podemos hacer, qué puede hacer la víctima frente a esta situación, ¿no? Vamos a dar, o sea, lo lógico sería en estas situaciones graves de tanto daño, sería acudir a un terapeuta que te ayudara en todo el proceso de alejarte del narcisista, ¿no? Pero, bueno, en principio siempre sabéis que yo soy partidario de aplicar el contacto cero, pero antes de llegar al contacto cero, primero tenemos que hacernos conscientes, o la víctima tiene que hacerse consciente de todo este padecimiento, de todo este mundo de destrucción en el que está viviendo, ¿no? Y en ese caso, lo primero, habría que hacer una revisión de todos esos recuerdos, de todas esas experiencias que la víctima está pasando. Así que el primer paso para poder entender toda esta situación, para poder comprender en la situación en la que uno se encuentra, sería coger una hoja de papel, coger un bolígrafo, un lápiz y escribir. Escribir todas esas experiencias que uno está teniendo, porque cuando uno las escribe sobre papel es cuando uno empieza a ver claro lo que está ocurriendo. Ir anotando todo eso todas esas experiencias por las que va pasando y también tratar de entenderlas, tratar de entender por qué ocurre esto, tratar de entender porque así uno va a ir comprendiendo cuáles son las causas que provocan la situación en la que uno se encuentra. Hay que entender por qué surge ese miedo al rechazo, hay que entender por qué uno va perdiendo su autoestima y todo eso lo va a ir viendo a medida que vaya describiendo todas esas vejaciones que el narcisista le va provocando. En segundo lugar, poco a poco hay que tratar de adquirir ciertas técnicas de asertividad, ciertas técnicas de superación que nos permitan. Perdón un segundo, porque me están. Perdón, ahora mismo.
Perdón, porque esto de hacer el directo desde casa, la verdad es que es un auténtico problema. Estábamos hablando de la asertividad, de aprender a decir que no. Tenemos que adquirir una serie de técnicas de asertividad que nos permitan hacer frente... Perdón un segundo, vamos a ver que todo vaya transcurriendo con normalidad, sí. De poder hacer frente a esta situación de poder exponer educadamente, poder exponer nuestros derechos, nuestras... Hay que tratar de dejar claro que tenemos derecho a exponer nuestras ideas, que tenemos derecho a defender nuestros derechos. Bueno, parece que me estoy yo aquí... En tercer lugar, disculpen, estoy con todas estas cosas que están surgiendo que me desconcentro. En tercer lugar, no hay que dejarse presionar. Uno tiene que tratar de ir dándose cuenta de todas estas manipulaciones que van surgiendo, tiene que tratar de darse cuenta de todo ese daño que le están provocando y tratar de ir creando diques, tratar de ir creando barreras que permitan que una persona vaya manifestando su personalidad y que no abusen de él, ¿no? También sería conveniente hacer ver al narcisista todos esos comportamientos inaceptables que no vamos a tolerar, que no vamos a permitir que se sigan produciendo. Bueno, más o menos en principio vamos a dedicar más tiempo a este asunto de qué hacer frente a estas personas manipuladoras ante los narcisistas en estas circunstancias. Si os parece bien, preparamos un capítulo para mañana porque ya con todos estos líos que han surgido aquí me han desconcentrado completamente de la exposición que estaba haciendo. Así que ya si os parece bien, vamos a pasar a la conversación. Veo que hay muchísima gente en este momento, así que vamos a hacer un poco una revisión de todo los comentarios que habéis hecho y vamos a tratar... Me dicen que se congeló la imagen. Sí, enseguida lo solucionamos. Un momentín, por favor. Vamos a ver aquí. Sí. Ay, a ver, en unos segundos la vamos a tener ya correctamente. En unos segundos ya vamos a tener la imagen correctamente. Lo importante es que no se pierda el audio, que es la forma de... Ahí está. Bueno, vamos a ver los comentarios que hay por aquí. Alberto pregunta, Antonio, ¿el narcisista no confía en nadie porque piensa que en el fondo lo van a lastimar? Bueno, el narcisista lo que ocurre no es que no confíe en nadie, sino que él considera que él es superior a los demás y no tiene en cuenta la opinión de nadie de las personas que le rodean. No es un problema de desconfianza, sino es un problema de superioridad, que él quiere imponer sus criterios, quiere imponer sus ideas y no es un problema de desconfianza, ¿no? Jorge Alberto Sorber Vidaña, buenos días, querido Antonio. Habla sobre Durango, México. Tus vídeos me han ayudado a conocer más de este tema interesante. Starlight, me han servido muchísimo sus vídeos. Alberto pregunta, ¿el narcisista no confía en nadie? Bueno, esta pregunta está repetida. Gracias a sus vídeos salí corriendo de un matrimonio, dice Gela Domínguez Elizarrás. Gracias a sus vídeos salí corriendo de un matrimonio de 34 horribles años, entiendo, ¿no?
Lo malo de esto es que me he quedado sola sin mis hijas, su padre las manipuló y me han abandonado los 4, me siento mal. Gela, en estos casos lo que hay es que tratar de reconstruir tu vida. Si tratas de mantener un pequeño contacto con tus hijas, es posible que poco a poco se vayan dando cuenta de la situación, pero sobre todo deberías tratar de recuperar tu autoestima, recuperar tu vida, y poco a poco vas a ver cómo las cosas van volviendo a la normalidad. Pero lo importante, en primer lugar, es recuperarse uno mismo, porque después de una experiencia, especialmente de 34 años, una persona queda absolutamente destrozada. Entonces lo primero es tratar de recuperar tu vida y después ya con calma puedes ir tratando de recuperar a tus hijas, pero eso solo va a partir desde el momento en que tú te encuentres recuperada. Coco Trip, hola, ¿qué tal, Coco? Estoy en Arkansas, vengo de Tennessee, voy a California a iniciar el divorcio. El narcisista me hizo el descarte cuando yo me vine a Tennessee. Bueno, pues aprovecha la circunstancia para pedir el divorcio y también recuperar tu vida. Como comentaba en el caso anterior, lo prioritario y en primer lugar, lo primero que hay que hacer es la persona tiene que tratar de recuperarse. Y una vez que la persona se recupera, que recupera su autoestima, recupera su independencia, su estabilidad, es cuando ya puede abordar cualquier otro tipo de cosas como recuperar a los hijos o como establecer nuevos vínculos sociales, pero ya digo, lo primero es empezar por uno mismo. El Lili70 pregunta que si el narcisismo provoca estrés postraumático en la víctima. Efectivamente, el estrés postraumático es un trastorno que se empezó a observar en los soldados que venían del frente en la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo se constató que las víctimas que atraviesan relaciones tóxicas de este tipo, ya sea con narcisistas, con psicópatas, tienen síntomas muy similares a los que tenían estos soldados, como son cierta inseguridad, baja autoestima y toda una serie de síntomas que son indicativos del estrés postraumático. Fobia social no tiene por qué, o sea, las fobias son rechazo hacia alguna cosa, es una reacción ansiosa ante determinados estímulos. Una fobia social sería una ansiedad que provoca el estar en una cierta relación. Bueno, puede ser uno de los síntomas del estrés postraumático, ¿no? Pero bueno, no siempre tiene por qué ser así, pero podría ser, ¿no? Alonso Esteban, tengo una pregunta. El narcisista se fue. ¿Puede regresar diciendo que está arrepentida y que te ama y reconocer sus errores? No, ese es el engaño de siempre. O sea, siempre van a venir diciendo que te aman y reconociendo sus errores, pero eso no es más que una forma de acercarse a uno, de entrar en la vida de nuevo, ¿no? No hay que hacer caso cuando vienen diciendo que se arrepienten, porque después de todo el daño que han provocado es absurdo que quieran arrepentirse, ¿no? Cuando tenían que haber reflexionado antes. El daño que causa el narcisista no es un daño casual, no es una cosa inadvertida, es algo bien pensado y bien decidido, ¿no? Manipulación no es igual a argumentar. Bueno, es que es completamente distinto, porque argumentar es exponer la opinión de uno para que sea tenida en cuenta, para que los demás la valoren, ¿no? Mientras que la manipulación es todo lo contrario. La manipulación es manejar determinados estímulos, manejar determinadas conductas para conseguir aquello que queremos y que de otra forma no íbamos a lograr, ¿no? CIA dice, he pensado hasta en dejar de vivir, ya no puedo más. Yo creo que debes hacer un replanteamiento y analizar realmente, porque cuando llegamos al fondo de las cuestiones, cuando llegamos al fondo de esas situaciones, es cuando de verdad podemos salir de ellas. Cuando llegamos a ese grado de humillación en el que tú estás, es cuando uno dice, bueno, realmente no me importa el narcisista, no me importa las consecuencias que pueda tener el abandonarlo, así que voy a dar el paso y voy a recuperar mi vida. En esos momentos en que uno se encuentra absolutamente destruido es normalmente el punto de inflexión en el que tiene que dar un giro a su vida y empezar a recuperarse. Lola pregunta en qué se diferencia un narcisista de un psicópata. Bueno, fundamentalmente en el origen. El psicópata es un problema genético, es un problema biológico que tiene la persona en determinados puntos del cerebro, especialmente la amígdala, que es donde se controlan las emociones, y es un ser absolutamente carente de emociones, mientras que el narcisista lo que ocurre es que
sufre una especie de transformación en sus valores a lo largo de la infancia por una crianza inadecuada y hace que pierda todo ese tipo de valores humanos que tenemos el resto de las personas. Ale Rodríguez, ¿cómo hacer que se vaya un psicópata? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque si supiéramos cómo hacer que se vaya un psicópata, podríamos conseguir siempre. Lo mejor es irnos nosotros, ¿no? Cuando vemos esas situaciones, es alejarse todo lo que uno pueda, lo más rápido que pueda, del narcisista, por ejemplo, con la técnica del contacto cero. Y aprovecho para comentar que he publicado un libro hace unas semanas y dar las gracias porque se está vendiendo muy bien. Lo tenéis en Amazon, lo tenéis en tapa blanda, lo tenéis en ebook y también en Amazon Unlimited. Las personas que estén suscritas a ese servicio de libros gratuitos, también en ese formato lo tenemos. Se está vendiendo muy bien, así que os animo a que lo compréis. El contacto cero, un camino hacia la libertad, que he publicado hace 2 semanas. También las personas que vivan en España y que quieran recibir el libro autografiado por mí y dedicado, pueden ponerse en contacto en el correo antoniodevicente24@gmail.com. Perdón, antoniodevicente24@gmail.com. Gloria Vela, una persona que en su juventud fue hippie, ¿es lo mismo que un narcisista? Bueno, no tiene nada que ver. Un hippie son unas personas que pertenecen a un movimiento cultural que defendía el naturalismo y la vuelta a la vida natural que se tenía en la antigüedad, mientras que un narcisista es una persona con un trastorno de la personalidad. Sagitario 77, viví tantos años con un narcisista, me dañó toda la vida, tuve que soportar humillaciones, triangulaciones con terceros y, como dice don Antonio, te hacen pensar que tienen otra. Ana Olivia Guayo, gracias por todas tus enseñanzas desde México. Lola Sagitario. Elba Tejada, buenas noches, un cordial saludo desde Atlanta, Georgia. Alberto, es interesante hacer diques de contención y avisarle al narcisista que uno no va a tolerar la falta de respeto. Efectivamente, aunque a veces es un poco complicado porque el narcisista manipula. Un segundín porque creo que la cámara no está del todo. A ver ahí. Gloria Vela, Gela Domínguez, a mí también me pasó lo mismo, el Universal. Antonio, por el narcisista dice el problema eres tú, no soy yo. ¿Por qué el narcisista dice el problema eres tú, no soy yo? Bueno, es una forma de culpabilizar a la otra persona de lo que ocurre, ¿no? Es hacer creer a la persona que todos los problemas que hay son culpa de la víctima y no del narcisista, cuando en realidad es el narcisista quien está provocando esa situación. Viviposa, no encuentro la F y no entiendo. Carmen Reyes Contreras, buenas noches, por favor hable de la manipulación, él me hace sentir loca. Bueno, en ese caso supongo que te refieres al gaslighting, ¿no? Que hace que uno dude de sus propias creencias, hace que uno dude de sus propias percepciones y hace que uno se sienta como que le fallan sus capacidades mentales, ¿no? Ferrari dice, don Antonio, es totalmente cierto, me sentía como un robot, quedé muerta en vida, dejándome sin fuerzas, enferma, ya que me exigía demasiado en la casa y escuchar sus gritos, sus humillaciones. Efectivamente, hablas en pasado, me da la impresión de que ya te has alejado del narcisista. Viviposa, no encuentro la fuerza para irme, ¿por dónde empezar una relación de 14 años? Pues hay que empezar siempre por lo más pequeño, hay que empezar por los pequeños detalles. En primer lugar es por empezar, como hablábamos siempre, a anotar en una hoja todas esas cosas que te están ocurriendo para darte cuenta realmente del daño que te está provocando. También es importante escribir las cualidades que uno ve en una persona, o por lo menos las que tenía antes del narcisista y que trata de recuperar.
y después empezar a dar pequeños pasos, empezar a crear pequeñas zonas de seguridad dentro de nuestra casa, empezar a poner orden en nuestras cosas. Posiblemente también empezar a hacer un poco de deporte, si se puede empezar a estudiar, empezar a hacer cualquier cosa que nos haga aumentar la autoestima, que nos haga aumentar el valor que tenemos nosotros mismos. En la medida en que nuestro valor como personas empieza a crecer, automáticamente uno se empieza a sentir mejor y al sentirse mejor la autoestima crece más, con lo cual es un círculo virtuoso que se va generando a partir de pequeños detalles. Así que las personas que se encuentran en esas situaciones de postración, de humillación, de dificultades para afrontar la vida, que se encuentran destruidas, tienen que empezar por esos pequeños detalles. Otra posibilidad también es, si es que se da, ¿no?, de buscar ayuda bien sea en amigos que no tengan relación con el narcisista, en familiares con los que todavía puedan mantener ese contacto de confianza, o también acudir a un terapeuta si es que puede, ¿no? Pero es empezar por crear esas pequeñas cosas que le vayan dando seguridad, por ejemplo, empezar a poner orden en todas sus cosas, empezar a llevar una vida más o menos disciplinada, por ejemplo, con las comidas, con el ejercicio, para empezar a darse importancia a uno mismo, empezar a cuidarse, empezar a arreglarse, empezar a... lógicamente, en muchas ocasiones esto le va a molestar al narcisista, pero hay que saber manejarlo un poco, saber incluso engañarlo si es necesario, para que no interfiera en este proceso de recuperación de la persona. Viviposa, no encuentro la fuerza para irme. Sí, este es el que estábamos respondiendo. Me siento aislada. Es lo que todo esto que estábamos hablando. Esto entronca perfectamente con el tema que estábamos tratando hoy sobre todas estas técnicas de manipulación del narcisista. El Batejada, tuve un psicópata integrado y gracias a Dios salí. Gracias por sus vídeos. Efectivamente, siempre comento que es muy importante que las personas pongan sus experiencias aquí, tanto las malas como las buenas, porque cuando se ponen las malas, todo el mundo puede ver el sufrimiento que pasan determinadas personas con el narcisista, pero cuando se ponen las experiencias buenas también podemos ver que de eso se sale, que es una situación a la que se le puede dar vuelta, que si una persona empieza, como digo, por esas pequeñas cosas, por tratar de recuperar su autoestima paso a paso, poco a poco, que uno puede llegar a salir de esa situación. ¿Qué pasa si yo le digo a mi pareja que es un narcisista? ¿Será peor decirle? No, nunca hay que decirle a un narcisista que es narcisista, porque eso es una confrontación y con el narcisista nunca hay que confrontar. En ese caso siempre uno lleva la peor parte, porque el narcisista es un manipulador, es una persona que no tiene escrúpulos, con lo cual siempre él será capaz de hacernos más daño a nosotros que lo que nosotros le podamos hacer a él. Lo que hay es que actuar siempre con astucia, sobre todo, lo que digo siempre, tratar de recuperar la asertividad para poner límites, tratar de recuperar la autoestima para sentirnos mejor, y poco a poco, si uno considera que su vida no merece la pena al lado de esa persona, lo que tiene que hacer es alejarse e iniciar una nueva vida, ¿no? Ferrari dice, fueron tan solo 2 años y medio, yo profesional y autosuficiente, caí, no sabía esta información. Ocurre eso, que personas que son con una capacidad tremenda, gerentes de empresa, personas que tienen su propio negocio, que son profesionales de gran prestigio, sin embargo acaban destrozados, que incluso llegan a un punto en el que sienten tanta inseguridad que llega a perjudicar a su propia profesión, a su propio trabajo. Los narcisistas, los psicópatas llegan a destruir de forma absoluta a la persona. Gela Domínguez dice, muchas gracias, lo empezaré a hacer, también me estoy divorciando, muchas gracias y tengo estrés postraumático. Pues hay que empezar poco a poco a hacer frente a todo eso, ¿no? Hay que empezar a mejorar la autoestima, hay que empezar a reconstruir la vida. Es muy importante, como digo, el poner un poquitín de orden en un sentido amplio, ¿no? En orden en el aspecto económico, orden en el aspecto físico, de tener todas nuestras cosas bien ordenadas, porque eso da tranquilidad mental,
también orden en nuestro cuerpo, en nuestro ejercicio, en nuestra alimentación. Tenemos que tratar de alimentarnos bien, tenemos que tratar de hacer ejercicio, porque el ejercicio, lo hemos comentado muchas veces, produce toda una serie de sustancias en nuestro organismo que elevan el estado de ánimo, como por ejemplo la dopamina. Y es muy importante el mejorar en todos esos aspectos, porque todo eso va a hacer que mejore nuestra autoestima y que tengamos más fuerza para enfrentar esas situaciones. Blanca Mari González dice: buenas noches, don Antonio, veo sus vídeos, deseo saber cómo puedo hacer para pasar la Navidad con el narcisista. No soporto su hipocresía y falsedad, no vivo con él, pero los hijos... Bueno, pues lo que hay que hacer es, en este caso, por ejemplo, habría que aplicar la técnica de la piedra gris, que tenemos varios vídeos en el canal, y estoy escribiendo un libro que seguramente un librito como el de Contacto Cero, que seguramente lo sacaremos en el mes de enero. La piedra gris consiste en no interactuar con el narcisista. Uno está al lado del narcisista, pero mantiene distancia, mantiene la situación bajo control, no se deja arrastrar por las provocaciones del narcisista, no entra nunca en el juego de discutir con el narcisista. Uno evita mirar directamente a la cara, evita entrar en discusiones, evita los puntos en común en donde se pueda encontrar con el narcisista, también evita reír con él, también evita hacerle aceptar sus gracias. Se trata de neutralizar toda esa influencia, toda esa manipulación que él trata de desplegar, ¿no? Lucía: en su tiempo el narcisista me dijo que para casarnos debía mudarme a cualquier ciudad donde no viviera mi familia, pero que él se llevaría la suya a esa ciudad. No accedí y me culpa por acabar con la relación. Pues la verdad es que tienes que estar contenta. Si él te culpa, bueno, perfecto, pero el haber terminado con la relación para ti supuso evitarte muchos problemas, porque está claro que si lo que pretende es alejarte de tu familia y sin embargo él se lleva la suya, pues lógicamente es una manipulación clara de tu voluntad, ¿no? Blanca Mari González Córdoba: no puedo poner Contacto Cero por los hijos, solo piedra gris y para mí ya no funciona. La piedra gris no siempre funciona, es una técnica que está muy cuestionada, pero en muchos casos sí funciona, o tampoco es necesario que funcione al 100% de que uno consiga, pero si consigue disminuir esa presión que el narcisista ejerce sobre ti, ya está cumpliendo una función, ¿no? De todas formas, siempre con el narcisista, cuanto menos se confronte con él, cuanto menos contacto emocional exista con él, pues será mucho mejor. Y eso, en realidad, es aplicar la piedra gris. Elba Tejada: esos fenómenos no tienen arreglo. El Universal: ¿por qué los narcisistas no piden perdón? Porque, bueno, esto ya creo que lo habíamos contestado, porque se sienten por encima de los demás. Entonces, si se sienten por encima, uno piensa que no tiene por qué pedir perdón porque tiene toda la razón. Uno no pide perdón por hacer las cosas bien, ni uno pide perdón por tener razón en una discusión, ¿no? Uno pide perdón cuando piensa que se equivocó, pero el narcisista nunca piensa que se equivocó, por lo cual no pide perdón nunca. Ferrari dice: tengo estrés postraumático, cuando me hizo regresar por segunda vez a su lado solo era por venganza. Efectivamente, cuando el narcisista consigue entrar de nuevo en la vida de la víctima, lo que hace es causarle un daño mucho mayor, porque ahí trata, por ejemplo, de vengarse de que esa persona se haya alejado de él. Entonces una vez que uno se aleja del narcisista, hay que tratar por todos los medios de no volver a caer en sus garras. Psicoemociones 360: me hizo sentir muy culpable por un error, aún pidiendo perdón, me hizo leer del hielo y hoy estoy pensando que es narcisista. Siempre tenemos que exigir, no digo pedir, sino exigir que se respete a la persona. Nunca podemos permitir que nadie nos falte al respeto en ninguna circunstancia, y cuando eso ocurre hay que ser claros, hay que decir: mira, no voy a tolerar esto, así que me voy, o la próxima vez que lo hagas se acabó la relación, ¿no? En este caso, después incluso de pedir perdón, todavía la está castigando o lo está castigando por lo que había hecho, ¿no? Alberto: ¿podríamos considerar al narcisista como una persona enferma?
no para bajar la guardia. Bueno, es una persona con un trastorno, por lo cual se puede considerar enferma, ¿no? Pero es una enfermedad que no tiene solución, no es como una gripe que uno está una semana en la cama y ya se levanta bien. En el narcisismo uno se acuesta y se levanta igual que estaba, ¿no? Ferrari, ese maltrato no se le desea a nadie y hasta en la familia de él contribuyó a hacerme tanto daño al llegar al borde de la locura. Efectivamente, estás describiendo lo que hemos hablado antes, la exposición que hemos hecho antes del daño que provoca la manipulación del narcisista. Gela Domínguez, no es cierto que vayan a cambiar, por eso me llevó 34 años en creer que nunca cambian. Despierten, son malos hasta sus últimos días, no se tientan el corazón, harán todo lo posible por destruirte. Gela, has hecho una descripción perfecta de la conducta y de la actitud del narcisista, ¿no? Nuria Guerra, ¿por qué no para de hacer daño? El rencor, yo le dejé. Perfecto, Nuria. Marleni Grande, Gela tiene razón, no cambian, empeoran. Ahora del Río Sánchez, después de más de un año divorciada, aún me culpo por vivir 25 años de manipulación sin haberme dado cuenta. No debes culparte, no debes culparte. O sea, es lógico que no te hayas dado cuenta porque ellos lo han hecho a propósito. Es una estrategia para engañarte, para conseguir controlarte. Así que, por favor, no te sientas culpable, no te culpes de nada. El sentimiento de culpa es un sentimiento que tienen que quitar las víctimas de su vida. Tienen que eliminarlo porque mientras no eliminen el sentimiento de culpa, no van a ser capaces de regenerarse, de salir de nuevo, de afrontar de nuevo la vida. Así que de sentimiento de culpa, nada. Ferrari, no puedo dormir bien, el estrés postraumático me ha causado soñar feo, en ocasiones pesadillas, mis hijos se molestan ya que no los dejo dormir, ya que dicen que grito a veces y les tiro patadas. Bueno, Ferrari, hay que tener paciencia, poco a poco hay que ir dando pasos, hay que tratar de, por ejemplo, es bueno como siempre digo, el hacer deporte, es una cosa que ayuda mucho a superar todos estos problemas, poco a poco ir creando una nueva red de relaciones sociales, si es posible encontrar un trabajo, ir tratando de fortalecer la autoestima en pequeñas cosas, empezar a cuidarse uno mismo, preocuparse por los hijos, tratar de sacar el foco del narcisista y centrarlo en otros intereses, sobre todo en el futuro, en los proyectos que tengas de futuro, y tener paciencia. Poco a poco te vas a ir dando cuenta cómo todos esos síntomas van a ir desapareciendo y te vas a empezar a encontrar bien. Bárbara Valdivieso, hola desde Chile. ¿Cuánto tiempo puede tardar un narcisista en mostrarse tal cual es? Me descartó después de 22 años, manipuló y se quedó con mis hijos. Tiene nueva pareja mostrándose como quien no es. Bueno, un narcisista se va mostrando a lo largo del tiempo, ¿no? Tú me dices que durante 22 años estuvo contigo, supongo que serían 22 años de manipulaciones, al final se quedó con tus hijos, no te preocupes, trata de recuperar tu vida en primer lugar y después con paciencia podrás ir recuperando a tus hijos, haciéndoles ver que eres una persona que realmente, posiblemente ellos ni siquiera te conozcan, porque al vivir bajo un narcisista lo que conocen de ti es de una persona humillada, una persona sometida, una persona sin autoestima y sin personalidad, ¿no? Ahora te toca recuperar tu verdadera vida y tu verdadero carácter y después, poco a poco, hacérselo ver a tus hijos para tratar de recuperarlos. Beli Morillo, definitivamente la debilidad o una de ellas es sacar a la luz al narcisista, pero como persona, como problemas mentales. No entiendo muy bien, porque sacar a la luz al narcisista, no entiendo la pregunta. Marlene Grández, Aurora, no tienes la culpa, ellos utilizan estas técnicas. Nuria Guerra pidió la anulación matrimonial a costa de que le llamen loco, no lo entiendo. ¿Qué le mueve? Y Yeiser Machado, saludos desde Venezuela. El narcisista que me tocó usa a su familia para dar lástima y me lo hace saber a través de ellos. Me siento cansada cada vez que se va, pero siempre vuelve. Bueno, pero vuelve porque tú quieres que vuelva. Si tú le abres la puerta y le permites que entre de nuevo, pues, pero tienes que ponerle un límite y decirle que no puede. De todas formas, usa a su familia, es una forma de manipulación, ¿no? Para hacerse la víctima y dar lástima y la pena que da, que el pobre hombre que
Eso yo creo que tienes que tratar de hacerle, no sé, de cortar esa situación, ¿no? Si de verdad tú quieres que el narcisista se aleje de tu vida y reconstruir tu vida, ¿no? Lenin Robles, tengo 1 año ya divorciado de una narcisista, yo me quedé con mis 3 hijas, ahora anda llorando, tiene problemas de que piensa que le persiguen, me ha pedido que le deje vivir otra vez con nosotros. Volvemos a lo de siempre, escribe en una hoja todo el daño que te hizo, escribe las cosas buenas que tiene y después valora. Pero si de verdad consideras que es un narcisista, no deberías dejarlo volver en ninguna circunstancia. Si ya por fin te has librado de él, lo que tienes que tener presente es que cuando vuelven son mucho peores, porque ya te conocen, ya saben tus puntos débiles, ya saben dónde te pueden hacer daño, dónde te pueden hacer sufrir y van a ir directos al grano, o sea, van a ir directos a hacerte daño, a clavar el palo en la herida, ¿no? No van a dejarte vivir tranquila, así que tú debes valorarlo, es una decisión que tienes que tomar tú, pero ten en cuenta toda la vida que has tenido con él y el daño que te ha hecho. Lenin Robles, ¿por qué quieren estar cerca de las niñas? ¿Qué hago? Bueno, es lógico, si es el padre, es lógico que quiera tener contacto con sus hijas, pero lo que hay que hacer en estos casos, en primer lugar, respetar lo que diga la ley, ¿no? La ley fija, porque entiendo que es que estás separada, ¿no? Porque es Lenin, por lo que dices, ¿no? Y en ese caso, en primer lugar, respetar lo que diga la ley y en segundo lugar, a los hijos, a las niñas, a los niños, lo que hay es que darle mucho cariño, mucho ejemplo, mucho amor y después que ellos decidan por sí mismos, no tratar de meterles ideas en la cabeza porque eso al final lo que hace es perjudicar al niño y al final no resuelve nada. Marlene Grande, no lo permitas. Perdón porque se salta... Ahí ya estamos. Nuria Guerra, Lenin en mi caso hizo lo que nunca había hecho, en mi caso chantajear y mostrar que con él se está mejor. Andrés Robles, saludos desde Chile, muchas gracias por toda la información. Alberto, ¿por qué el narcisista cuando la mujer le pone un límite y le dice que no quiere tener intimidad hasta que él no cambie de actitud, le dice que es un disparate? Bueno, yo entiendo que la mujer trata de poner límites al narcisista, ¿no? Es una buena forma para poder tener una relación plena. Lo primero tiene que ser respetuosa, ¿no? Yo creo que es una actitud adecuada, siempre que se den esas circunstancias de que la persona sea narcisista y que la mujer en realidad no esté tratando de manipular a la otra persona. Pero bueno, eso ya es entrar en una casuística particular. Gisela M., buen día, estimado señor. Hola Gisela, ¿qué tal? Por transmitir sus conocimientos desde El Salvador. Blanca Mari González, muchas gracias por su respuesta. Blanca Mari González, saludos desde Perú. Alberto, ¿qué hay detrás de eso de que la familia del narcisista es perfecta y la de su mujer es un desastre? Bueno, eso es una forma de manipular, ¿no? Siempre es una forma de conseguir que la mujer, o bueno, que la mujer, que en este caso habla de mujer y hombre, pero que el de la víctima se aleje de su propia familia. Es decir, mira, no quiero tener nada que ver con tu familia porque tu familia tiene estos problemas, tu familia es de esta manera, entonces no quiero tener ninguna relación con tu... Se ha cortado la cámara, enseguida la... Bueno, ahí en unos segundos vamos a tener de nuevo la cámara con normalidad, ¿eh? Que en esos casos lo que trata simplemente es de alejarse de la familia de la mujer, aislar a la mujer realmente de su propia familia, ¿no? Saludos desde Perú. Citlali López, yo lo descarté antes de que él lo hiciera y se indignó tanto, me bloqueó y jamás me volvió a buscar, se hizo la víctima siendo que él hacía todo para manipularme. De acuerdo, has hecho lo correcto y mira, has tomado la decisión, que has tenido la fuerza para tomar esa decisión a pesar de todas las manipulaciones del narcisista. Yo lo digo públicamente, gracias a usted, Antonio, estoy libre de un narcisista. Yo pensé que yo era el problema. Cuando encontré su vídeo me sacó de dudas. Estoy libre gracias a usted, a su vídeo.
Gracias a ti, el Universal, por el apoyo al canal. Blanca Mari González Córdoba, la familia del narcisista siempre le va a dar la razón, hagan lo que hagan. A veces también la familia de la víctima, porque el narcisista es capaz de manipular a la familia de la víctima y hacer creer que el problema está en esa persona de su familia que es la que está desequilibrada y que está mal, ¿no? El narcisista es capaz de manipular a todo su entorno, hasta a la propia familia de la víctima, que llegan a desconfiar de la víctima y apreciar al narcisista. ¿Puede una persona tener rasgos narcisistas sin ser un narcisista? Pues sí, puede tener. El listado de rasgos narcisistas es un listado bastante grande. Se pueden tener algunos de ellos. Una persona puede ser egoísta, una persona puede tener poca empatía, puede tener... Ahora, una persona realmente sufre un trastorno cuando todas esas cosas que le ocurren, todas esas alteraciones que tiene en su conducta, afectan a su entorno. Realmente en psicología no existe... o sea, la conducta es un continuo, ¿no? Uno puede tener algunas conductas que no sean normales, puede tener algunas, pero claro, cuando eso ya afecta a la vida de él mismo o de las personas que le rodean es cuando hablamos de trastorno. ¿Qué hacer cuando un narcisista es un familiar muy cercano, como un padre o un hijo? Bueno, en estos casos siempre decimos que la solución más factible es aplicar la piedra gris, que es mantener un bajo nivel de contacto emocional, tratar de no implicarse mucho con el narcisista. Normalmente un hijo no puede ser narcisista porque el narcisismo se empieza a dar, a no ser que el hijo ya sea mayor, claro. El narcisismo se empieza a dar ya a partir de una edad adulta, ¿no? A partir de los 20, 21, 22 años. Antes lo que existe es un proceso de formación de la personalidad. Hasta que la personalidad no está completamente formada, no podemos hablar de una personalidad narcisista con propiedad, ¿no? Con el caso de un padre sí es más común, pero en esos casos si uno puede alejarse, debe alejarse. Si no puede alejarse, entonces tiene que aplicar piedra gris, tratar de rebajar en lo máximo posible la emocionalidad que tiene en esa relación y tratar de esa forma de ir llevándolo adelante hasta que, claro, ya llegue el momento en que ya sea un hijo, ya sea un padre, porque el hijo crezca o que se pueda permitir alejarse. En el fondo, la solución es alejarse del narcisista, porque como el narcisista no cambia, siempre al final el que tiene que cambiar es uno. Tiene que cambiar de vida, tiene que cambiar de lugar, tiene que cambiar de algo, ¿no? Para poder alejarse del narcisista. ¿Por qué son tan celosamente fastidiosos hasta cansar? Bueno, son formas de manipular, ¿no? De conseguir con presión todo aquello que pretenden, ¿no? Ferrari dice, ahora estoy fuera, aunque lo perdí todo y no sé cómo puedo amarle a pesar de tanto maltrato. Bueno, sé que hay una dependencia emocional que surge con la relación con las personas tóxicas, con los narcisistas, ¿no? Entonces hay que tratar en primer lugar de superar esa dependencia emocional que tiene la persona, y eso se logra, como hemos descrito, con aumentando la autoestima, recuperando uno su propia vida, focalizándose en otros asuntos, en otras cosas. Me he enfocado a hacer ejercicio, muchas gracias don Antonio. Efectivamente, el hacer ejercicio, pero no solo el ejercicio es muy importante, pero también uno tiene que poner un poco de orden en su vida, tiene que tratar de solucionar el problema laboral, los problemas económicos, tiene que solucionar el problema social, tienes que rehacer tus vínculos sociales, tus relaciones, tu soporte social, volver a hacer amigos, volver a confiar en determinadas personas, recuperar a los miembros de tu familia que merezcan la pena. José Manuel González, la narcisista no me dijo adiós, solo me dijo no tengo nada que hablar y me abandonó, solo estoy preocupado, ¿regresará otra vez? Bueno, lo que hay es que quizá pueda regresar, pero lo que hay es que no dejarla entrar de nuevo, ¿no? Lo que hay es que tener bien claras las ideas para que el momento que llegue esa persona de nuevo a nuestra vida, decirle, mira, a mí ya no me interesa que vuelvas por aquí, así que la puerta está cerrada, ¿no? El Universal, Antonio, el narcisista puede convertir a sus hijos también en narcisistas. Sáqueme de dudas, por favor. O sea, realmente un hijo puede ser narcisista porque aprenda de su padre si su padre le da el trato en donde
se le valore todo al hijo, en donde siempre no se le someta a ese niño a frustración, no se le deje enfrentarse a las dificultades de la vida que lo coloquen en su lugar real, puede ocurrir que ese niño llegue a ser narcisista, pero vamos, como cualquier otro hijo que se ha criado de esa manera, ¿no? Normalmente los narcisistas suelen tener un hijo que es lo que habitualmente se llama el hijo de oro, y suelen tener a otro que es el que se suele llamar la oveja negra o el chivo expiatorio. Entonces, normalmente ese chico de oro sí tiene bastantes probabilidades de ser narcisista, ¿no? Pero bueno, no siempre, no en todos los casos ocurre. Alfonso Zapata, los narcisistas no son celosos, simplemente quieren absolutamente toda la atención para ellos. Efectivamente, bueno, también son celosos, porque hay que pensar que el narcisista es una persona insegura. Entonces, en principio, son ellos los que, manipulando, tratan de controlar la situación, con lo cual no se percibe mucho que puedan ser celosos, pero como cualquier persona muy insegura, cuando su pareja empiece a hacer cualquier contacto con cualquier otra persona, el narcisista normalmente reacciona bastante violentamente, ¿no? Eloísa Castro González, 40 años con un narcisista, no soy feliz y tengo miedo de empezar de nuevo. Bueno, ¿es habitual o es normal que uno tenga miedo después de 40 años con una persona? Es normal que se tenga miedo, porque cuando uno trata de abandonar a una persona va a hacer un cambio en su vida tremendo, va a hacer un cambio en su vida enorme, y esas decisiones cuesta trabajo tomarlas. Pero... Perdón. ¿Eh? Perdón, un segundo, ahora mismo vengo. No tengo nada. Pide la mamá. Emilio me pidió también. A ver si tengo... Perdón, hoy es el día de los problemas. Estábamos hablando de, a ver, que me centre... Sí, a ver... Eloísa Castro, que decía... Perdón, que lleva 40 años con un narcisista, que tiene que empezar de nuevo. Yo comentaba que sí, que es normal que sienta un poco de temor ante la probabilidad o la posibilidad de empezar una nueva vida, pero lo que uno tiene que plantearse es si realmente está dispuesta a seguir con su vida tal como está. Tiene que sopesar si realmente los años, no sé la edad que tendrá, 40 años, pues tendrá 60, 65 años, tiene que ver qué posibilidades tiene, con qué personas cuenta, qué posibilidades económicas tiene, valorar todo eso y en función de eso tomar la decisión. Yo creo que yo personalmente tomaría la decisión de alejarme de una persona con la que no soy feliz y trataría de buscar la felicidad por otro lado. Al final, en la vida, todos los problemas se resuelven si uno se pone a tratar de resolverlos, por supuesto, si uno no se queda quieto y trata de buscar soluciones a las cosas. La vida se reconstruye. Yo he conocido personas que han reconstruido su vida hasta con 80 años, ¿no? Entonces, la edad no suele ser un problema en ese sentido. Así que si de verdad lo deseas, es cuestión de ponerte en contacto, en primer lugar buscar una serie de apoyos de amigos, de familiares que te puedan animar o que te puedan ayudar en algunas circunstancias y dar el paso adelante. Pero bueno, al final eso es una decisión personal que uno debe tomar, pero lo primero, como siempre, hay que reconstruir la autoestima, uno tiene que reconstruirse a sí mismo, tratar de ganar en seguridad para dar el paso.
Alberto, esta pandemia tuvo algo positivo. El aislamiento provocó que muchos narcisistas ocultos explotaran y fueran visibilizados. Sí, pero al mismo tiempo también provocó mucho sufrimiento porque obligó a muchas familias a convivir de una forma muy estrecha y durante muchas horas con el narcisista, lo cual provocó mucho sufrimiento. O sea que tuvo las dos facetas. Francinela Rojas, hola, mi esposo es narcisista y estamos en pleno divorcio. ¿Qué me aconsejas? Pues nada, que te mantengas firme. Si has tomado la decisión de divorciarte, que te mantengas firme, que trates de reconstruir tu vida, que trates de recuperar tu autoestima, que eso, empieces a ordenar tu situación, tu economía, que hagas deporte, que te cuides, y todo eso va a hacer que puedas iniciar una nueva vida y que puedas volver a ser feliz. Francinela, sufrí violencia y ahora alegó que él es la víctima. Bueno, eso es típico, ¿no? Siempre el narcisista se hace la víctima en todas las circunstancias, pero bueno, estás dando el paso del divorcio, pues nada, lo que tienes es que centrarte en ti, poner el foco en ti y dejar un poco el narcisista atrás, aplicar contacto cero, romper todo tipo de vínculo con el narcisista y tratar de reiniciar tu vida y crecer de nuevo, ¿no? Miguel Sic 22, que se gana... ¿Qué ganan o qué sienten al difamar a la víctima? ¿Cuál es su situación? Bueno, lo que pretende el narcisista en realidad es humillarla, es quitarle todas sus defensas para poder sacar el combustible, para sentirse superiores, para sentir que dominan, que controlan, que tienen el poder. Eso es lo que le provoca satisfacción. Es lo mismo que una persona que le gusten mucho los automóviles y sale por la calle con un automóvil, un deportivo, y va pegando acelerones y manejándolo a sus anchas. El narcisista opera de una forma similar, ¿no? Por poner un símil, que es controlar a las personas, dominarlas, manejarlas y que sentirse él una persona importante. Gela Domínguez, en las pruebas psicológicas de un tribunal que le aplican a un hombre narcisista, esto sí arroja las pruebas porque mi hija mayor es psicóloga y sabe de resultados de pruebas. Bueno, normalmente en un tribunal lo que hace falta es un informe de un psicólogo forense, que son psicólogos que tienen un título especial para poder aportar sus opiniones a un juzgado. No vale la opinión de cualquier psicólogo, sino tiene que ser específicamente un psicólogo forense y tiene que aportar pruebas de manipulación y de todo ese tipo de cosas, ¿no? María Paulina Gil Hernández, he leído que los narcisistas muy frecuentemente tienen relaciones con sus hijos, pero ¿qué tan relaciones? No sé si te refieres a relaciones sexuales, pero si te refieres a eso, pues no, que yo sepa, no es especialmente, eso ya es un poquitín más de depravados, no más que de narcisistas, no, que yo sepa no, o sea, no tiene por qué si es que te refieres a eso, ¿no? A ver, que se me salta... Manuel Galeana, gracias a tus vídeos, me han ayudado mucho. Gracias a ti, Manuel, por estar ahí en el canal. Blanca Mari González, alienación parental es lo que hacen esos seres con los hijos. Como dice usted en sus vídeos, debemos de dejar de pensar en el que dirán y enfocarnos en lo que nos da la felicidad. Efectivamente, Blanca, es lo que uno tiene que pensar en primer lugar en sí mismo, porque si uno no está bien, si uno no tiene autoestima, si uno no tiene amor propio, si uno no tiene todas esas cosas que conforman la personalidad, pues no puede ayudar a sus hijos, no puede servir de modelo para sus hijos, uno no puede ser feliz uno mismo y uno no puede aportar a la sociedad si uno está vacío, ¿no? Gela Domínguez, Elizarras, mis hijas mayores de 27, la psicóloga de 24, es abogada, ellas son narcisistas y temo por mi menor que la manipulen en contra de... denuncias contra mí. Bueno, son situaciones, ya digo, casuísticas particulares que hay que analizar y conocer, ¿no? Iroset, muchas gracias por su respuesta. Saludos desde Argentina. Gracias a ti, Iroset. Gloria Vela, don Antonio, la imagen está congelada. Ah, bueno, a ver, vamos a arreglarla. Pero vamos, que estamos ya... A ver, un segundín. Sí. Bueno, ahí ya está recuperada la imagen. De todas formas, ya os aviso que ya vamos terminando porque terminaremos como a las 7:30. Bueno, alargaremos 5 minutos más ya que empezamos más tarde y las interrupciones que tuvimos hoy, ¿no? Enseguida vuelve la imagen, ya está recuperada.
Ferrari hay ley que los castigue después de haber hecho tanto daño a las víctimas teniendo pruebas. Bueno, legalmente todas las cosas que ocurran, bueno, hay que poner pruebas, ¿no? Si hay pruebas de que se causó un daño, el problema es que la mayor parte del daño que provocan los narcisistas es un daño psicológico, que es un daño muy difícil de probar y que no tiene una correlación, no tiene una forma de castigo, no está contemplado en los códigos lo que es la manipulación, lo que es el engaño, a no ser que tenga un perjuicio económico, que tenga un daño físico. Si no ocurre eso, es difícil que sea castigado. Como comentaba antes, lo esencial en los casos de las víctimas de narcisistas, en los que se encuentren en situaciones muy complejas, en lo que uno más se tiene que centrar es en recuperarse a uno mismo, porque precisamente el daño narcisista lo que hace es que destruye la personalidad, provoca una situación de indefensión en la persona absoluta y la persona se siente incapaz de avanzar, se siente absolutamente inútil, se siente desmoralizada, destruida. Entonces hay que partir por empezar a reconstruirse uno mismo, por empezar a recuperar esa autoestima, y ya lo digo, se trata de eso, comenzar a hacer deporte, comenzar a cuidarse a uno mismo, si uno en algún momento quiso estudiar algo, empezar a estudiar o formarse en algún sentido, posiblemente encontrar un trabajo, tratar de desarrollarse profesionalmente, cualquier cosa que contribuya a que uno vaya mejorando su situación, eso genera más autoestima y eso hace que la víctima pueda enfrentar mejor su situación, ¿no? Alma Muñoz dice, ¿cómo saber si yo soy narcisista? Pues simplemente ver algún test sobre narcisismo en internet o cualquiera de los vídeos que nosotros tenemos sobre características del narcisista. Y normalmente, bueno, todos tenemos alguna característica, ¿no? Todos tenemos algo de egoísmo, alguna falta de empatía, creencias sobre nosotros, pero la cuestión es que se tiene que dar una serie de síntomas. Aquí, mira, Francilena Rojas nos indica el DSM-5, que es el cuestionario de la Asociación Americana de Psiquiatría, en donde se describen los detalles. Puedes ver, ahí vienen, me parece que son 9 o 10, y me parece que se exige cumplir entre 3 y 4 de esas características para considerar que tienes narcisismo en algún grado. Entonces, cualquiera de esos test te sirve para ver si realmente tienes narcisismo o no. De todas formas, es fácil, ¿no? Si tienes relaciones complicadas con las personas, si te observas tú manipulando a los demás, y es cuestión de hacerse un análisis de uno mismo, de su conducta, para tratar de valorar si uno es narcisista, ¿no? De todas formas, el narcisista en general no suele reconocerlo, ni siquiera suele plantearse si es narcisista, porque entiende que él es así de esa manera, porque es superior a los demás, tiene unas peculiaridades que según él le hacen estar a un nivel por encima de todo el mundo, y entonces no se plantea el hecho de que sea narcisista. Entonces ya el hecho simplemente de plantearse que uno pueda ser narcisista ya es un descarte de que realmente se sea narcisista, ¿no? Miguel Sig dice, Dios bendiga a todos los narcisistas del mundo, terminan muy mal y solos, al final no tienen la culpa de ser así. Bueno, eso, la responsabilidad de la culpa es una cuestión moral, pero que todos somos responsables de nuestros comportamientos. No podemos estar permanentemente acusando a la infancia, acusando a nuestros padres de que no nos supieron educar. Por supuesto que nuestros padres nos hayan educado mal, por supuesto que muchas personas tienen infancias difíciles, por supuesto que se pasan circunstancias que nos influyen a todos, pero al final, una vez que uno llega a su mayoría de edad,
empieza a ser responsable de todos sus actos. Entonces, de los actos del narcisista, el responsable es el narcisista, no son sus padres. Si yo voy a una tienda y robo, el responsable del robo soy yo. No puedo buscar justificaciones y decir, no, es que yo tengo algunos problemas de cuando era niño. Todo eso son explicaciones que no tienen sentido, porque realmente lo que están es dando justificaciones a los narcisistas para comportarse como se comportan. Al final estamos dándole motivos para que siga siendo victimista y siga defendiéndose de esa manera. ¿Por qué nunca cierran un ciclo y siguen escribiendo siempre? No entiendo la pregunta. Y cuando escriben parece que no ha pasado nada. No entiendo a qué te refieres con lo de escribir, pero bueno, que no cierran un ciclo porque ellos siempre consideran que todas las personas son de su propiedad. Entonces las personas no dejan de ser de su propiedad porque se alejen o porque se vayan o porque él las haya descartado. De forma que si el narcisista tiene una víctima, se siente con derecho para volver de nuevo hacia esa víctima y volver a vivir con ella o volver a incorporarse a su propia vida, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas del narcisismo, es ese que una vez que descartan a la víctima parece que se ha acabado todo el problema, pero al cabo de un tiempo, y además vienen siempre con estrategias, siguen manipulando y vienen con estrategias de manipulación, acercándose, pues haciéndose los encontradizos, circulando por los sitios que saben que tú vas a estar, llamándote para tratar de recuperar alguna cosa que según ellos se les ha olvidado en tu casa, invitándote para algún tipo de conmemoración o algún acto, de formas casi siempre casuales, pero en realidad son cosas muy organizadas, muy preparadas para tratar de nuevo de entrar en tu vida y de volver a manipular. Parece que se volvió a congelar la imagen, pero bueno, yo creo que ya vamos a terminar, son las 7:30, llevamos 1 hora y media, mañana jueves estaremos aquí de nuevo, prepararemos un nuevo tema. Muchas gracias a todos, hoy la verdad es que la participación ha sido enorme en el debate, muchas gracias a todos por esta acogida. Recordaros que si estáis interesados en el libro que he publicado, en Amazon lo encontráis, El Contacto Cero, el camino a la libertad. Tiene un costo en tapa blanda de 10 euros, un costo de $10, de $5 en ebook, y las personas que estén suscritas a Amazon Unlimited es gratuita la lectura. Así que si lo deseáis, en Amazon lo encontráis, simplemente tenéis que escribir en el título arriba en la línea de búsqueda Antonio de Vicente y os lleva directamente a donde está el libro, y aparte aquí en el vídeo debajo va a estar el enlace directo a la página donde se vende el libro. Así que muchas gracias a todos también por la acogida al libro, porque se está vendiendo de maravilla, se está vendiendo muchísimo, y gracias a todos por estar aquí. Así que muchas gracias y que seáis realmente muy felices. Hasta mañana.